buenos días a todos los radioescuchas de ¿Qué pasa en Quintana Roo? Yo soy Odalis Gómez, siendo las 8 de la mañana con 21 minutos del viernes 8 de marzo del 2024 en el Día Internacional de la Mujer. Y ya está con nosotros Eugenio Gino Segura, quien es candidato de Morena, Verde y PT al Senado de la República por Quintana Roo. ¿Cómo estás, Gino? Gracias por estar aquí. Bienvenido a Grupo Keki. Gracias, Odi. Muy bien, la verdad muy contento de estar aquí en Cancún, ya en nuestro 8º día de campaña. Peccata minuta, Gino, es decir, ¿la ganas fácil o cómo ves el panorama? Pues la verdad es que estamos muy contentos porque los números nos favorecen desde inclusive antes de iniciar campaña. Sin embargo, decirles que no nos vamos a confiar, estamos trabajando 24/7, como dice nuestra gobernadora. Tan es así que iniciamos el 1 de marzo en la Ciudad de México acompañando a la próxima presidenta mujer, de hecho, de este país, Claudia Sheinbaum. Y de ahí nos fuimos a Chetumal para iniciar la gira por el estado, en el sur del estado, y fuimos ya subiendo hasta llegar aquí a Benito Juárez. Explícanos a todo el auditorio que nos ve y nos escucha a través de ¿Qué pasa en Quintana Roo? Y de Keki en redes, Gino, ¿por qué eres tú la segunda fórmula y no la primera? ¿Fue cuestión de género o qué pasó ahí? Sí, hay que recordar que en Morena los procesos son democráticos y son imparciales. En Morena lo que sucedió fue que se hizo una tómbola, que fue un proceso en un video en vivo a nivel nacional. ¿Son un sorteo? Un sorteo y pues es totalmente justo para todos, ¿no? Y aquí tocó que la primera fórmula sea mujer, que la encabeza mi compañera Anaí y yo como segunda fórmula. ¿Cómo te llevas, Gino, con Anaí González? ¿Hay buena mancuerna? Muy bien, la verdad muy buena mancuerna. Hemos podido armar una agenda en conjunto. Antier estuvimos juntos, al rato voy a estar con ella también. Y la idea es justamente mostrar esa unidad tanto de la fórmula, de Anaí y de mí, como también de los partidos, de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena, Verde, PT, somos una coalición fuerte y somos una coalición unida. ¿Cómo les fue a ti, Anaí, en la zona maya? Porque son necesidades completamente diferentes las de la zona sur del estado de Quintana Roo con las de la zona norte. Totalmente, nos fue muy bien. La verdad es que nos recibió muy bien la gente. Yo tuve un hermanamiento maya con el Gran Consejo Maya ahí en Ixyatil, en una de las 88 comunidades que tiene Felipe Carrillo Puerto. Y la verdad es que muy padre porque pudimos conocer cuáles son las carencias, las necesidades de la gente. También muy contentos de ver pues los satisfechos que están con el trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, los satisfechos que están con el trabajo que ha hecho la gobernadora Mara Lezama y por supuesto su presidenta municipal Mari Hernández. Y de ahí nos fuimos también a otra comunidad, Ixpichil, que es una comunidad muy padre. Es una comunidad que ya es considerada una comunidad de artesanas, es un pueblo artesano ya oficialmente, en donde están las bordadoras de esas manos quintanarroenses que hacen piles, camisas, hamacas muy muy bonitas, y que nuestra gobernadora ha sido la primer gobernadora que ha puesto su nombre en alto y que lleva a todas sus mañaneras lleva ese arte que tienen ellas, ¿no? Entonces, muy contentos de escucharlas. Ellas nos decían que era muy importante seguir promoviendo su arte. Ellas ya están contentas porque han podido cambiar esa dinámica que tenían de tener un intermediario para poder vender sus productos, y ahora con el esfuerzo y el apoyo de la gobernadora pueden ser ellas directamente quienes venden su producto y poder tener esa utilidad de regreso en la comunidad y por supuesto para sus hijos. En la zona maya, ¿cuáles son las principales necesidades de la gente? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué es lo que más te reclama? La principal carencia y la principal necesidad, sin duda, es la salud, el acceso a la salud. Es por eso que ellos, en la gira que tuvimos, estaban muy agradecidos con las caravanas médicas móviles. De hecho, cuando yo estaba pasando por ahí estaban las caravanas. Hay que recordar que el primer evento que hizo la gobernadora cuando arrancó con las caravanas fue en otra comunidad ahí en Felipe Carrillo Puerto. Y son comunidades que nunca habían tenido acceso a la salud. Si bien la salud es un derecho para nosotros como mexicanos, no habían tenido ese acceso a la salud.
no tienen una unidad, una clínica médica cercana, un hospital cercano. Hoy se está construyendo un hospital en Felipe Carrillo Puerto de 60 camas y casi 1,000 millones de pesos de inversión gracias a una gestión de nuestra gobernadora Mara Lezama. Y hoy tenemos esas caravanas médicas móviles que también ellos agradecen. Sin embargo, no es suficiente, no son esfuerzos presupuestales suficientes, y por eso mi compromiso con ellos es gestionar más recursos para poder llevar más salud a las comunidades. Cuando subes a la zona norte del estado de Quintana Roo, en la que entra Cancún, Benito Juárez, por supuesto, ¿qué te reclama la ciudadanía, además de la inseguridad? ¿Qué es lo primero, me imagino? Lo primero, sin duda, es la inseguridad. Es por eso que también yo ahí les comento, y me gustaría en algunos momentos pasar a mis propuestas de campaña, que la inseguridad o la seguridad tienen mucho que ver con el presupuesto que tiene un estado o un municipio, ¿no? Para poder hacer frente a las necesidades de esa materia. Y es una materia que requiere de mucho recurso, ¿no? Entonces, decirte que eso es lo que más requieren. También más programas sociales, más apoyos sociales. Están muy contentos con lo que hay, pero pues hay gente que no le ha tocado, ¿no?, ese programa social, y que pues es lo que la gente pide. Y por supuesto también la salud, ¿no?, que también, independientemente de que en Cancún tenemos el hospital más grande del estado, el Cumate, y el Hospital General Jesús Cumate. Así es. Sin embargo, pues hay gente que también le hace falta otro tipo de tratamientos, a lo mejor más complejos, que también solicitan. Háblame de tus principales propuestas como candidato a senador de la República. Claro que sí, hoy. Primero decirles que mi primera propuesta tiene que ver con el sur del estado, Otompe Blanco. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos la zona fronteriza norte del país, que es toda esa frontera que tenemos con Estados Unidos, tiene dos incentivos fiscales muy bien definidos. Uno es que el ISR de todas las empresas está en el 20%, y otro es que el IVA está al 8%. En la zona fronteriza sur... Está 16. De 16 se va a 8. Correcto. Y de 30 a 35 el ISR se va a 20. Correcto. Son dos incentivos fiscales muy fuertes. Aquí lo tenemos, en Quintana Roo tenemos el IVA al 16 y el ISR al 30. Y es muy importante para la zona fronteriza sur de este país, que es Otompe Blanco o Quintana Roo, en su caso con Belice. Chetumal, ¿no? Chetumal, que tengamos esos incentivos fiscales al igual que la zona fronteriza norte. ¿Por qué no tenemos esos mismos incentivos nosotros? Esa es una de las principales razones por las cuales el nearshoring del que tanto se habla, esa relocalización de empresas, está sucediendo mucho más en el norte que en el sur del país. Si ponemos esos incentivos fiscales, y por eso yo pues propongo esta iniciativa, vamos a lograr que tengamos inversión extranjera de empresas extranjeras, inversión nacional de empresas nacionales e inversión local de empresas locales en Otompe Blanco, y que generen a su vez derrama económica, por un lado, y por otro lado también una fuerte creación de empleos y bien pagados, ¿no? Entonces, esa es mi primera propuesta en cuanto al sur del estado. Sí, porque tú eres economista. Así es. Fuiste secretario de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Quintana Roo. ¿En qué condiciones dejas esta secretaría? ¿Pasaste la prueba, Gino? La verdad, más que pasarla, hay que recordar que cuando llegamos había pues un desastre financiero, ¿no? Por un lado, una deuda de largo plazo gigantesca, casi 20,000 millones de pesos. Por otro lado, una deuda con proveedores de más de 7,000 millones de pesos. Una calificación crediticia del Estado de triple B-, que si la traducimos a una calificación de la que estamos acostumbrados de un examen, es un 6, es aprobatorio. Bueno. Tan solamente, si perdíamos una calificación más, ya no estábamos en una calificación de inversión. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los grupos internacionales de hoteles, de restaurantes, de cualquier tipo de empresa no iban a poder invertir en Quintana Roo, porque sus sistemas de control, en sus consejos de administración, uno de los indicadores que ellos toman para poder invertir o no invertir en un determinado lugar es justamente la calificación crediticia. Esa la logramos mover de un 6 a un 9 en un solo año. Logramos disminuir
ese pasivo circulante con proveedores de 7,156 millones a 3,500, prácticamente la mitad en un solo año. Logramos estar en primer lugar a nivel nacional en transparencia. Logramos presupuestos históricos en seguridad, salud, educación, programas sociales, más de 3,000 millones de pesos en programas sociales. La policía estatal mejor pagada del país. Estamos creando una fibra óptica para todo el estado de seguridad, para las escuelas, para los hospitales. Estamos construyendo 2 hospitales, uno en Felipe Carrillo Puerto, uno en Otompe Blanco. Tenemos las caravanas médicas móviles, inglés en las escuelas. Todos estos programas sociales, todos estos programas de educación, de salud, de infraestructura, de seguridad, son parte de ese combate a la corrupción que hicimos, y esa es parte de la carta de presentación que yo le hago a la ciudadanía, y es un poco lo que te digo de que pues dejamos muy buenas finanzas sanas, reestructuramos la deuda también del gobierno del estado, y eso fue tan solo en 1 año y medio. Entonces quedó Quintana Roo económicamente de 9 como calificación, ¿no? Con un 9. Así es, sin embargo, hay mucho trabajo por hacer, por eso mi segunda propuesta en el Senado es justamente modificar la fórmula que utiliza la Federación para determinar cuánto dinero manda a cada uno de los estados del país. Eso lo hemos platicado mucho, lo ha platicado mucho la gobernadora, lo he platicado mucho yo. El hecho de que Quintana Roo sea un estado que principalmente depende del turismo, es muy bueno porque generamos mucha economía, y le generamos mucha economía y mucho dinero a la Federación. Sin embargo, poco de ese dinero regresa. Nosotros en el 2022 generamos más de 400,000 millones de pesos y la Federación nos mandó menos de 30,000 millones de pesos. Estás hablando que menos del 8% regresa. Y yo lo que estoy proponiendo es un cambio muy simple. Esa fórmula que utiliza la Federación contempla 3 factores: población, la economía local y la recaudación local. Yo lo que estoy contemplando es incorporar un 4º factor, que es la población flotante de ese lugar proveniente del turismo. Es decir, esa población flotante que tenemos en Quintana Roo, esos 350,000 turistas que tenemos en promedio por noche aquí en el estado, independientemente de que tenemos más de 20 millones en el año, tenemos en promedio 350,000 turistas por noche. 26 millones hubieron en el 2023. 26 millones, imagínate. Si eso lo divides entre los 12 meses y después entre las semanas y los días, te da en promedio 350,000 turistas pernoctando en nuestro estado. Y si eso lo incorporamos en nuestra población, estarías hablando de que tendríamos más de 6,000 millones de pesos adicionales en las arcas del gobierno del estado. Y hay que recordar que el 21% de ese dinero se va a los municipios. Entonces es un efecto cascada, ¿no? Primero le impactas positivamente al estado y después posteriormente a los municipios. ¿Eso que nos genera? Pues más recursos para poder hacer frente a las necesidades de salud, educación, bienestar, seguridad, infraestructura, ¿no? Entonces esa es mi segunda propuesta. ¿Tu tercer propuesta cuál sería, Gino? Mi tercer propuesta también tiene que ver con cómo traer más recursos al estado. Al ser un experto en las finanzas. Sí, es tu materia. Es mi materia y me enfoqué mucho en ese rubro. Y por eso mi tercer propuesta es que el DNR, el derecho de no residente, para todos aquellos que no saben cuál es un derecho que le cobra la Federación a todo turista o pasajero que llega a nuestros aeropuertos internacionales. Por supuesto, aquí en Quintana Roo tenemos 4, Cozumel, Chetumal, Cancún, Tulum. Y ahora Tulum, Felipe Carrillo Puerto, con los esfuerzos de nuestro señor presidente. Y con esa recaudación, solo para darte una idea, en el 2023 se recaudaron casi 60,000 millones de pesos de DNR en el país. De esos 60,000 millones, Quintana Roo representa el 43% de esa recaudación. Es decir, casi 30,000 millones de pesos le generamos a la Federación. ¿Y cuánto nos regresan? 0 pesos. Ni un peso regresa al Estado. El 80% se va a la construcción del Tren Maya y el 20% se va al Instituto Nacional de Migración. Del 80% que se va a la construcción del Tren Maya, en unos pocos meses ese Tren Maya va a estar terminado. Y yo lo que estoy proponiendo es que se nos regrese un porcentaje de lo que Quintana Roo le representa al país, si tan solo les pedimos el 10% de lo que se recauda en Quintana Roo. De ese 43% estamos hablando de casi 3,000 millones de pesos que nos estarían regresando. Y digo regresando porque es nuestro y porque lo merecemos,
porque se cobra aquí en nuestros aeropuertos internacionales y no lo vemos de regreso, ¿no? Entonces, esa es parte de mis iniciativas. Con las últimas 2 iniciativas que te acabo de comentar, son casi 10,000 millones de pesos adicionales para Quintana Roo y para los municipios. Ahora, el Tren Maya, ahora que tocas el tema, ¿es 100% un subsidio, Gino? No es al 100% un subsidio. Sí va a ser subsidiado al igual que todos los sistemas de transporte del mundo. Si tú estudias el metro de Nueva York o los trenes en España, el metro de la Ciudad de México. El de Londres. El de Londres, el que tú quieras, aunque veas ese flujo de gente, dices, oye, ha de ser un buen negocio, no son rentables. Todos los sistemas públicos del mundo, o prácticamente todos, yo no conozco uno que no sea subsidiado. ¿Por qué? Porque las tarifas que se ofrecen a la población no cubren el gasto operativo. Cuando alguien tiene la visión, como nuestro presidente, de este tipo de proyectos, yo te diría que hay que enfocarse en dos temas. Primero, la derrama económica que genera desde la construcción del proyecto. El Tren Maya generó más de 100,000 empleos bien pagados en su construcción. El sureste y sur del país, con las obras del señor presidente, por primera vez en muchos años, logró crecer más que el norte. Se invirtieron los papeles. Ya en el 2023 el sur del país creció a más del 6%, mientras el norte tan solo al 3%, cuando antes estaban invertidos. Y por otro lado, ya en la operación del Tren Maya hay que recordar que van a haber muchos impactos indirectos. Es decir, ese Tren Maya tendrá una derrama económica por la creación de empleos, por el turismo que van a generar, pero también todos los empleos que se van a generar alrededor del Tren Maya. Todos los sectores que se van a empezar a potencializar, esa conectividad que vamos a tener, por ejemplo, con el sur del estado, no solamente con el turismo comunitario o con el turismo en Bacalar o con Otompe Blanco, un turismo que hoy no llega por la falta de conectividad, pero también, por ejemplo, todo el sector logístico y de carga. Hay que recordar que el Tren Maya también va a tener esa dinámica, y todo este circuito nos va a ayudar también a abaratar los costos de logística en el sureste del país. Hay que recordar que somos un estado prácticamente aislado de ese sistema de conectividad con el resto del país, y hoy es muy caro el combustible, hoy son muy caros los materiales, hoy es muy caro el alimento, porque es muy caro transportarlo. Hay que recordar que transportar en un tráiler es mucho más caro que transportar en un tren, y antes no teníamos ese circuito que hoy tendremos con ese Tren Maya. En escala del 1 al 10, Gino, donde 1 es pésimo y 10 es excelente, siendo objetivo, ¿qué calificación le pondrías a la 4T? 10 cerrado. La verdad es que como quintanarroenses hay que fijarnos en esto que ha hecho el señor presidente y la visión que tiene la próxima presidenta de este país, y por supuesto nuestra gobernadora Mara Lezama. Yo recuerdo desde que era niño soñábamos con el puente Nichupté, no sé si recuerdas. Sí, claro. Y cada administración lo prometían y no llegaba. Ya en unos meses va a ser realidad. Soñábamos con ese aeropuerto internacional de Tulum, y que por muchos conflictos de intereses, por llamarlo así, no se lograba, y hoy ya es una realidad desde el 1 de diciembre del año pasado, y que ya tenemos vuelos internacionales ya confirmados con Europa, con Estados Unidos, con Canadá. Ayer estaba platicando con el director del CPTQ y me decía que en su gira en Colombia, que están ahorita, ya confirmaron 15 vuelos más con ciudades europeas. Es un aeropuerto pujante y que nos consolida también como el estado más conectado del país. Tenemos ya 4 aeropuertos internacionales, 2 puertos cruceristas, los más importantes del país tenemos aquí, Cozumel y Majahual, las carreteras y el Tren Maya. Tenemos el mayor número de estaciones del Tren Maya de todos los estados que toca, y eso es parte de esta visión del presidente, que también el Boulevard Colosio, la restauración de los vestigios arqueológicos en el sur del estado, más de 1,000 millones de pesos, los programas sociales, todos estos programas, todas estas obras de infraestructura son gracias a la visión del presidente, que no habíamos tenido en muchos años. ¿Te parece, Gino, si vamos a un corte comercial y continuamos con esta entrevista ya para ir cerrando? Claro que sí, y para comentar mis últimas 2 propuestas. Por supuesto. Una pausa, regresamos a ¿Qué pasa en Quintana Roo?
Ya estamos de regreso con Eugenio Gino Segura, quien es candidato de Morena Verde y PT al Senado de la República por Quintana Roo. Gino, tus últimas dos propuestas, ¿cuáles son? Platícanos. Claro que sí, la cuarta propuesta, Odi, es el presupuesto participativo. Yo estoy proponiendo que un porcentaje determinado, puede ser por ejemplo el 10% del presupuesto de las dependencias de los estados, de los municipios, de todos los estados del país y de todos los municipios del país, tenga un esquema de presupuesto participativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciudadanía pueda determinar cómo ejercer los recursos de su estado o de su municipio. ¿Por qué? Porque los ciudadanos son los primeros expertos en esa materia. ¿Por qué? Porque ellos saben cuáles son las carencias, ellos saben cuáles son las necesidades. Claro. Como ciudadanos, tú sabes como ciudadana qué es lo que hace falta en tu municipio o en tu estado, y es importante escuchar a la gente no solamente en campaña, sino después de la campaña, cuando ya estás gobernando, poder escucharlos. Y yo creo que es muy importante legislar eso, porque eso no solamente lo deja en la iniciativa de algunos cuantos, sino ya lo reforma por ley para que todos los estados de este país y todos los municipios inicien con esa visión y se genere esa inercia para que después pueda ir creciendo ese presupuesto participativo, tanto de las entidades como de los municipios. ¿Tu quinta propuesta? Mi quinta propuesta, Odi, déjame contarte que no estaba incorporada inicialmente en mi agenda legislativa. Sin embargo, en una reunión que tuve en Bacalar, justamente con jóvenes ambientalistas, y posteriormente en Tulum con ambientalistas también un poco mayores, pude escuchar las necesidades que tiene el sector ambiental, que es sumamente importante para nuestro estado, y en donde me pareció muy buena propuesta, una que me propuso un joven de Chetumal. ¿De qué edad más o menos? Eran jóvenes entre 18 y 25 años. Chavitos. Sí. Chavitos, pero no te creas, muy expertos en la materia. Todos están estudiando la universidad o ya están terminando. Todos están en algún tipo de ONG o algún tipo de sociedad civil de tema ambiental. Le han estudiado, le han aprendido y la verdad es que me pareció muy interesante porque es una propuesta que tiene que ver con la educación. Y contarte que la propuesta es que en todas las escuelas públicas del país empecemos a incorporar la educación ambiental. ¿Por qué? Porque si bien en algunas escuelas, sobre todo privadas, lo han empezado a incorporar, hoy no es por ley una obligación, y es muy importante que estas nuevas generaciones que ya empezamos a tener esta conciencia del medio ambiente, del calentamiento global, que antes pues no era tan común, ahora lo tengamos no solamente por iniciativa propia, sino también por la educación, y que desde niños empecemos a crearnos esta conciencia de cómo cuidar el medio ambiente. Y en Quintana Roo hay que recordar que si no cuidamos el medio ambiente, pues nos vamos a quedar sin qué comer, ¿no? Porque gran parte del turismo viene a ver las playas, la selva, los cenotes, las lagunas, los parques. Y si no cuidamos ese medio ambiente... Sí, si no es que todos, ¿eh? Si no es que todos, ¿no? Entonces, es algo muy importante, y no solamente es importante que esa educación se dé en Quintana Roo. ¿Por qué? Porque los estados que no tienen lo que acabo de mencionar, sin embargo, vienen para acá, ¿no? El turismo nacional cada vez está creciendo más, y si no estamos educados desde las escuelas en todos los estados de este país, no vamos a lograr ir mitigando esta problemática del calentamiento global y de poder saber cómo reciclar, cómo tirar la basura. Son temas que a lo mejor suenan muy básicos, pero si la gente no está educada en el tema y de lo que implica no hacerlo, pues no podemos avanzar en el tema. Es decir, ¿se implementarían estos temas en las escuelas? Así es, en las escuelas. Esa sería la iniciativa a nivel nacional. ¿Educación básica o a qué nivel educativo? Lo importante es que empecemos desde educación básica, para que desde que están los niños en la infancia empiecen a crear esa conciencia. Y yo creo que no va a ser problema, porque la próxima presidenta de este país, la doctora Claudia Sheinbaum, hay que recordar que es científica, fue secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México y está muy a favor del cuidado del medio ambiente. Tu mensaje, Gino, para toda la gente que nos ve y nos escucha a través de Qué Quién Redes y de Qué Pasa en Quintana Roo, ¿cuál es? ¿Qué le dices a la gente?
Pues primero que nada reconocer el día de hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el esfuerzo, la dedicación de todas nuestras mujeres quintanarroenses guerreras, y también pues decirles que si quieren que esta transformación siga, todo lo que ya hemos platicado en esta entrevista, las obras como el Puente Nichuté, el Aeropuerto Internacional de Tulum, Boulevard Colosio, el Tren Maya, los programas sociales, educación, salud, seguridad, voten este 2 de junio Morena y Gino Segura. Gracias a todos por habernos sintonizado. Nos vemos en punto de las 2 de la tarde con Alberto Cuautli en la segunda emisión de su noticiero ¿Qué pasa en Quintana Roo? Por supuesto por QFM Radio. Yo soy Odalis Gómez y hasta la próxima.